Listo, ya en vivo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su foro de Deportims, el cual es un espacio que se le brinda a la gente para compartir temas de cultura física y deporte. Para empezar, quiero comentarles algunos puntos. Recuerden que al final de la ponencia o durante la ponencia pueden ir poniendo sus preguntas en los comentarios. Y otro de los puntos es que el cuestionario que se les envía o el formulario lo tienen que contestar durante o después de la ponencia, porque de otra forma no va a ser válido, ¿ok? Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a un destacado doctor personal del IMSS de la delegación Morelos, al doctor Iván Rodríguez Patiño, que viene con el tema evaluación médica deportiva. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Gracias a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a hacer una ponencia, una presentación con términos generales para esta plática, pero importantes y conllevan el nombre como tal de evaluación médica deportiva. Esta evaluación médica deportiva tiene varias interpretaciones, por decirlo así. Para el médico especialista en medicina del deporte o medicina de la actividad física y el deporte, tiene gran importancia para toda aquella persona que inicie o que está ejecutando alguna actividad deportiva, o al deportista que es de alto rendimiento o el que se encuentra en un nivel competitivo. La importancia de la evaluación médica deportiva tiene que ver para que todas las personas sean, como bien lo dice su nombre, evaluadas, y éstas tengan, sí, disminuir riesgos o factores de riesgo que el propio ejercicio pudiera generarles. Y esto es cuando se encuentra con una enfermedad, una lesión o hay una patología no diagnosticada. La evaluación médica deportiva puede considerarse que se va a encontrar en diferentes etapas. Las ciencias del deporte, el cual va incluida la medicina del deporte o la medicina deportiva, va a tener o tiene cierta relevancia en las situaciones que podemos valorar. El día de hoy, justamente con estos términos que les comento, vamos a hablar de la evaluación médica deportiva precompetencia. Y estamos hablando de esta evaluación y le damos a la segunda diapositiva, por favor, para poder presentarles a la gente.
el cual la evaluación médica deportiva que tiene precompetencia o preparticipación. Esta evaluación tiene una relevancia que en términos de la charla vamos a hablarlo de gente que es no deportista o que es un deportista, gente que está interesada en hacer una actividad. Y todo esto es porque podemos tener diferentes escenarios y por eso esta preparticipación es muy interesante y muy importante para todos ellos. El primer escenario que pudiera generar es el que sea una persona con su vida cotidiana. Podemos hablar también de una persona que estaba ya realizando una actividad deportiva, que tenía un nivel competitivo, que pero por alguna causa dejó de hacerlo y después va a volver a competir o quiere volver a entrenar. O aquella persona que de algún extracto o algún grupo etario quisiera realizarlo. Y en este sentido, vamos a tener que la evaluación médica preparticipación deportiva, vamos a tener divisiones y todavía podemos tener subdivisiones, pero lo importante y en las generalidades que les puedo comentar es que tenemos a los niños y en esta evaluación médica preparticipación tenemos que subclasificarla de acuerdo a la etapa de la vida de estos niños que se encuentran. Tenemos también que estar en una cuestión de vigilancia y de acuerdo a esta evaluación médica que estemos como médicos, ¿sí? Que tengamos la parte de evaluar también el crecimiento y desarrollo de estos niños, ¿no? Y también de acuerdo a la etapa de la vida. Y sobre todo aquí es muy puntual, hay niños que en ocasiones tienen diagnósticos de alguna enfermedad y se les recomienda el ejercicio. En ocasiones, por algunas situaciones o desconocimiento, puede ser poblacional, médico también, pues estas patologías a veces dicen, no, que no haga nada el niño porque probablemente le pueda generar una circunstancia. Y esto va muy de la mano, es de conocimiento público, cuando el niño tiene alguna afectación de una cardiopatía congénita o algún tipo de cardiopatía estructural. Más adelante comentaré un poquito de esto y cuáles las situaciones que tenemos que ver en esta evaluación médica preparticipación con estos niños en específico y así como los demás. Los adolescentes también hay que vigilar su crecimiento y desarrollo. Vamos a tener la importancia que la adolescencia empieza a fusionarse, un cambio metabólico, un cambio fisiológico, un cambio estructural, morfofuncional, que obviamente estas etapas de la vida empiezan la maduración. Y esto es justamente la maduración endocrinológica, las hormonas. Y entonces es justamente cuando nosotros en la evaluación médica deportiva debemos saber en qué parte se encuentra, cómo está su crecimiento y desarrollo, porque aún sigue desarrollándose y sigue creciendo, obviamente. No nada más de talla, sino que toda la estructura morfofuncional sigue funcionando. Los adultos, en la presentación ponemos un poco más patologías justamente con adultos mayores, pero justamente y esa es una preocupación que tenemos o que se tiene en el área médica. Desafortunadamente, después de los 25 años, empieza una degeneración, ¿verdad? De cualquier proceso. 25 años. 30 años, estamos todavía en una situación donde aumenta un poco más la generación. Los libros, las investigaciones nos mencionan que después de estos 30 años, ese decrecimiento, ¿verdad? Vamos a tener alguna circunstancia que va a avanzar a través hasta los 60 años y técnicamente tendríamos un desgaste funcional aproximadamente de un 30%. El ejercicio, si es de edades tempranas, este ejercicio bien prescrito, cuando tiene condiciones de mejoría con mejores adaptaciones deportivas o fisiológicas, esto lo va a ir degenerando. Esto es lo que a veces conocemos como la parte anti-aging o anti-envejecimiento, justamente porque esta función, este metabolismo del cuerpo se va haciendo más eficiente y obviamente cuando llegamos a parte de los adultos mayores,
Los adultos mayores, técnicamente, si bien llega este adulto mayor, tendría un 70% de una capacidad. Hay ya estudios donde nos hablan de estos 70 y empieza a degenerarse más rápido después de esos 60 años. Y de ahí, por eso en la diapositiva ponemos patologías. Y obviamente que sabemos de esta degeneración, obviamente es fisiológica, no es que sea mala, es parte del metabolismo, pero van apareciendo diferentes enfermedades y que obviamente esto nos obliga al médico del deporte o a cualquier otra especialidad que vaya incluida, o que una persona, un deportista, alguien, como vuelvo a repetir, dejó de entrenar por alguna situación y quiere volver, estamos obligados en realizar una evaluación médica, pero que vaya también enfocada al deporte. La siguiente diapositiva, por favor. También vamos a ver que esta evaluación médica deportiva la tenemos que hacer, y yo personalmente le digo que tenemos que hacer un collage, tenemos que hacer un grupo, secciones, vamos a unir, va a depender de cada persona, y esto por eso hablo de las generalidades, y vamos a hablar de los entornos, que puede ser alguien que se encuentra en un área recreativa o en un nivel competitivo, porque los objetivos que justamente nos marcan para el deporte o para la actividad deportiva o el ejercicio serán distintos. Serán algunos para salud, otros serán para la competencia, pero al fin y al cabo tenemos que tenerlo, estas subclasificaciones, y pues aunque en ese sentido, y no por hacer algún comentario y no lo tomen a mal, pero en la evaluación médica deportiva sí va a haber alguna diferencia en cuestión al género. La evaluación de la mujer, o en este caso del hombre, será, si no igual, en algún momento más compleja. ¿Y dónde voy a decir que es más compleja? En ocasiones es más compleja con la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer en ciertas circunstancias, y vamos a regresar ahora sí que a las etapas, lo que es en la niñez, la adolescencia y también en la edad adulta, van a tener una situación de ciclos hormonales que obviamente esto nos puede diferenciar algunas cuestiones. Y si nos vamos de acuerdo a un nivel de competencia, si es recreativo, si es nivel competitivo, también este tipo de subclasificación, este collage de qué necesitamos hacerle a la persona en esta evaluación, nos va a dar un grupo de una historia clínica estructurada, específica, o estudios específicos para poder llegar. ¿De acuerdo a qué? A las necesidades. Y retomando la diapositiva anterior, también tiene que ver si existiera alguna patología, alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a tener todo este tipo de estructuras para poderlo realizar. Otra de las situaciones que va también al nivel de competencia, y en esto ya no es tanto del nivel, sino la clasificación, si es un deporte individual o si es un deporte grupal. Y estas evaluaciones, ¿por qué serán diferentes? Probablemente, y uno de los ejemplos sería la composición corporal de estos deportistas o de esta persona que se va a ejecutar una actividad deportiva, justamente porque las características del deporte son específicas, o hay que acercarnos a esos lineamientos de cada deporte, y también lo voy a tomar más adelante en los estudios y comentar un poquito más. Y un ejemplo aquí, antes de cambiar de diapositiva, y pongo estas dos imágenes, y donde tenemos a dos personas, un hombre y una mujer, que bueno, salen a correr, que están teniendo una actividad en ejercicio, pudiéramos pensar que es por salud, y obviamente ellos, sus objetivos son otros. Son otros que justamente tenemos que adecuar esa evaluación médica deportiva a sus objetivos. Y bueno, en la parte de abajo tenemos una gimnasta, Simone Biles, y tenemos un cambio totalmente diferente, porque obviamente una evaluación deportiva en condiciones de un deportista de esta forma, pues bueno, es totalmente diferente. Necesitamos dar más información a todo aquel personal multidisciplinario que se va a encontrar con el atleta. Y esto me estoy refiriendo a entrenadores, metodólogos, nutriólogos, psicólogos, médicos del deporte, todo el equipo multidisciplinario que compartimos las ciencias del deporte, estaremos buscando esa información.
Y uno de los ejemplos aquí, antes de continuar, y hablando de las patologías como tal, sí me gusta poner en ocasiones dos ejemplos que a veces el público en general, o a veces también la gente que estamos en ciencias del deporte, los desconocemos. Y justamente hablo de Michael Phelps. Michael Phelps, un campeón total olímpico, rompió récords más que nada, pero poca gente sabe que este atleta tiene un síndrome de Marfan. Y obviamente estas características de esta patología que se fueron controlando o se han controlado médicamente generaron esta deficiencia del colágeno. Y obviamente esta deficiencia del colágeno al crecimiento y desarrollo le dio una capacidad estructural que apoyara al desarrollo de este campeón. Posteriormente, el entrenamiento, la fuerza, la secuencia, las evaluaciones específicas, pues obviamente controlan esta parte, pero pues podemos hablar de él. Otro de ellas que tiene que ver mucho con el tenis, Serena Williams, también sufre de algo que se llama síndrome de Sjögren, y es una enfermedad reumática. Una de las características que tiene esta enfermedad es justamente que no suda y no produce secreciones lagrimales. Y obviamente esto cambia la característica porque esta enfermedad tenemos que ver, como todos lo sabemos, el nivel de hidratación. Entonces, aquí cambia toda esta situación con un atleta con estas condiciones, y obviamente la evaluación médica deportiva, sea preparticipación o ya en participación, tienen que ser totalmente y sobre todo, tiene que ser estructurada con el equipo multidisciplinario para cada vez conocer mejor al atleta, llevarlo a mejores objetivos, que gane medallas, que tenga éxito en esto, que rompa récords. Y en las personas que, pues obviamente el ejercicio va más hacia el salud, a tener un estilo de vida saludable, también se lleva a cabo. Se lleva a cabo a través de la evaluación médica deportiva para poder estar midiendo esa situación. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, y bueno, como les comentaba que eran términos generales, yo les voy a poner, o les pongo aquí una presentación de una investigación en el 2012 por Moreno, y pone unos objetivos de la evaluación previa a la práctica deportiva. Y justamente es, uno, disminuir los factores de riesgo que presente un atleta o persona con práctica deportiva o que quiera iniciar esa práctica deportiva. Dos, detectar problemas de salud que condicionan la exclusión de la participación en deportes vigorosos. Y esto aquí es algo que en España se está viviendo mucho. La Federación Española de Medicina del Deporte está preocupada muy por la situación. En Europa, específicamente, y a lo que son de las investigaciones, me voy a enfocar a España, mucha de la población está saliendo a practicar el runner. Y son runners. Y inician a lo mejor con una actividad trotando, después dicen, creo que es hora de pasar al 5K, al 10K, al 21K, a un maratón y después sucesivamente a un Ironman o algún ultramaratón. ¿Cuál es la situación que empezaron a observar los médicos del deporte en España? Justamente un efecto que empezaron a suscitar un fenómeno que se llama muerte súbita del ejercicio o inducida por el ejercicio o muerte súbita del deporte. Al final tomaré en cuenta nuevamente este tema, lo menciono aquí para tener este contexto que es detectar problemas. Y justamente es porque muchos de las personas no tenían una evaluación médica deportiva y sufrían de alguna enfermedad principalmente cardiovascular. Y este problema es que se tuvo o se tenía o se tiene exigencia cardiovascular con el ejercicio, que cada vez es mayor y puede ejecutar alguna variación, una variación que en la estructura cardíaca y puede generar una falla cardíaca. Esto fue o es muy importante en el mundo. Muchas instituciones como el Colegio Americano de Medicina del Deporte mencionan estas actividades, mencionan la evaluación médica deportiva. En Europa también se está llevando a cabo las federaciones en Italia. En México
podríamos decir que existe y sí las tomamos en cuenta, obviamente en el sentido no tanto de la participación deportiva, porque prácticamente es del médico del deporte, pero en general las especialidades en cardiología y cardiología pediátrica están muy conscientes de estas actividades, también el área de pediatría. Otro de los objetivos es proveer una protección legal a la institución que lo solicita. Y esto, bueno, es simplemente una parte donde las instituciones, tanto públicas o privadas, normalmente nos generan y solicitan a quien vaya a iniciar esta actividad física, deporte, ejercicio, el cual se encuentren bien. Y esto se refiere a la protección legal, pero tanto de la institución y obviamente de las personas que van a realizar esta actividad deportiva. Y por último, detectar problemas de salud que no condicionen la prohibición de la práctica deportiva, pero que requieran atención y tratamiento. Y esto justamente ya es en la parte patologías. Y lo que comentaba, en los niños, la parte importante o interesante, que en ocasiones no hay diagnósticos porque están ocultos en esta parte cardiológica. Y en ocasiones ya hay un diagnóstico, en ocasiones de nacimiento, que ya nos hablan de una cardiopatía congénita. Normalmente los niños que tienen patologías del corazón, enfermedades del corazón estructurales, o sea, la estructura del corazón no esté adecuada, en estos niños nos vamos a reservar en este momento, y no es porque sea prohibición, no reservamos el ejercicio hasta no hacer evaluaciones más confirmatorias con estudios complementarios que nos hablen que el riesgo es mínimo para la práctica deportiva. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tomar en cuenta ya en la parte los componentes de la evaluación médica predeportiva. Y hablamos que en esta evaluación de primera instancia, esta es una recomendación o es generar la evaluación médica predeportiva o preparticipación, ya sea a un atleta que está en un nivel competitivo o a una persona que va a iniciar o que se encuentra en una parte recreativa. Vamos a tener que hacer una historia clínica médica estructurada. Y aquí le pongo muy bien la estructurada porque, bueno, en algún momento todos hemos estado frente a un médico en un consultorio y aquí hablamos de una historia estructurada porque efectivamente el médico del deporte estructura las preguntas que son necesarias. ¿Para qué? Para la práctica deportiva. Es, sin lugar a duda, es una historia clínica específica y diferente a la que se practica en una consulta normal. Esta es con patrones muy específicos, principalmente conocer la frecuencia cardíaca en reposo, conocer tu frecuencia respiratoria en reposo, saber tu temperatura, porque es muy importante conocer esto desde los signos vitales. Las preguntas que se desarrollan son más al nivel competitivo que estás haciendo o que llegaste a tener, cuánto tiempo lo dejaste de hacer, si es la primera vez que lo vas a iniciar, cuántas horas entrenas, lo haces en dónde lo vas a hacer, en una institución, en un gimnasio, al aire libre, tienes un entrenador, ya sea personalizado, si el deporte es individual, si el deporte es en equipo. Todas estas características que nosotros hablamos y conocemos de las ciencias del deporte van vinculadas a la historia médica estructurada en del médico del deporte. El interrogatorio justamente va a ser estructurado a la parte de los sistemas y principalmente aquí el interrogatorio directo a los sistemas, los síntomas, si en algún momento ha tenido un síncope y como traducción, si ha tenido un desmayo durante una competencia, durante el entrenamiento, y esto justamente es para ir evaluando algunos signos y síntomas que pudieran hablarnos o decirnos si esta persona está en riesgo
y si es necesario evaluarlo con estudios complementarios, pero que sean más específicos. El examen físico, por más que yo lo diga, es obligado, y es obligado en el sentido de que muchos y muchas, ¿verdad?, de las personas desarrollan lesiones. Y esto en ocasiones, gente que nunca ha hecho ejercicio, pero trae ahí una lesión de columna, trae una lesión de tobillo, de rodilla, de hombro, y justamente eso hay que evaluarlo. Hay que hacer este examen físico para conocer cómo se encuentran esas estructuras articulares, musculares, y sobre todo si en algún momento existió una lesión de gran daño, por decirlo así. Otras de las situaciones del mismo examen, y aquí lo enfocamos como cardiovascular, respiratorio, abdominal, genitourinario y músculo esquelético. Y ponemos en la parte alta cardiovascular porque justamente es uno de los sistemas que con el músculo esquelético, con el respiratorio, que se van a encontrar cuando uno realiza una actividad deportiva, realiza ejercicio, toda esta máquina va a funcionar y son los principales sistemas que ponemos a trabajarlos. Y obviamente también son muchos de los indicadores en las ciencias del deporte que se enfocan a la prescripción del ejercicio y también a la parte del entrenamiento deportivo. Ok, continuamos con la siguiente, por favor. Ahora, en este sentido le pongo ahí un asterisco al componente de la evaluación médica predeportiva y hablamos un poco de la parte nutricional. La parte nutricional, el médico que se encuentre adiestrado, que tenga estudios, adiestramiento en este específico, no es tanto que quiera suplir al nutriólogo, sino simplemente es generar datos que puedan dar también información al nutriólogo, al equipo deportivo, de cómo se encuentra esta persona, este atleta. Justamente ¿por qué? Porque tenemos que estar dando o nos tenemos que dar cuenta qué dieta ha estado ha tenido, o tiene o mantiene. ¿Y a qué me refiero? En ocasiones, si un atleta de nivel competitivo, por alguna situación, una lesión, deja de tener una práctica deportiva, se tienen que hacer modificaciones en la parte nutricional. Y obviamente, si no se llevan a cabo este tipo de modificaciones, cuando este atleta requiera ingresar nuevamente al entrenamiento para llegar a un nivel nuevamente competitivo o al mismo que tenía, pues obviamente estas condiciones nos deben de hablar o nos están hablando de características que no se cumplieron, que se fue rompiendo la composición corporal para el deporte del que estamos hablando. Otra de las estructuras que tenemos que tener en cuenta es la antropometría, y justamente es conocer esa composición corporal del atleta que ingresa o que va a una competencia. Y en esto es la creación de la somatocardia. Vuelvo a repetir, esta es una estructura donde la evaluación, en este caso del médico, si está adiestrado a hacerlo, pues adelante, porque es información útil, en este caso, para el equipo multidisciplinario para continuar. En el caso de que no sea un atleta y que sea una persona que justamente va a iniciar o que en algún momento de su vida, pero por cuestiones de trabajo, estudio, dejó de entrenar y ahora quiere volver a entrenar, son conceptos que se deben de conocer y sobre todo informar a la persona de cómo debe de hacer. Y posteriormente ya poderlo, viendo la estructura que no se encuentra adecuadamente o no ha estado llevando una situación, referirlo a un nutriólogo deportivo para hacer estas actividades. Y justamente, y este es al otro grupo que he mencionado, aquellos que tienen alguna enfermedad para conocer esta estructura que tiene, esa dieta que tiene y esa historia clínica que está presentando de acorde o de acuerdo a la patología que ya fue diagnosticada. Y este es el punto que debemos de conocer, manejar
hacia pacientes que sufren, y voy a poner un ejemplo, un infarto. La persona que sufre un infarto, la recomendación en la actualidad en el mundo es que ejecute un programa de rehabilitación cardíaca. Y justamente los programas de rehabilitación cardíaca es la realización de ejercicio físico dosificado para un paciente cardiópata. Parte de la rehabilitación cardíaca es justamente la nutrición, y por eso pongo en este contexto, específicamente en el área de medicina del deporte, debemos de conocer todos estos indicadores y también referirlo, en este caso, a un nutriólogo o una nutrióloga, no específicamente deportivo, sino aquí sí que sea más hacia la línea cardiovascular y trabajar en un equipo multidisciplinario para el desarrollo. Obviamente este paciente cardiópata, cuando hablamos ya de un ejercicio específico, también va a requerir de un entrenador, un metodólogo o alguien que se encuentre planificando su ejercicio. Pero obviamente tendrá otras condiciones. Pero volvemos a la parte importante y del tema. Necesitamos una evaluación médica para esto. La siguiente, por favor. Muy bien, y bueno, aquí tenemos ya en la parte donde podríamos ir cerrando un poquito este tema de la evaluación preparticipativa, pero es más que pudiéramos decir que en este momento que una persona que va a llevar a cabo una práctica deportiva, sea recreativo, sea en un nivel no competitivo, podemos decir que necesitamos una historia clínica, necesitamos un interrogatorio, un examen físico, una evaluación pequeña y concisa nutricional, y vamos a manejar que es un electrocardiograma. Y justamente el electrocardiograma ha sido una discusión internacional por parte de las áreas de cardiología, cardiología pediátrica, medicina del deporte, porque han existido varios consensos justamente de la evaluación médica deportiva preparticipación, y en algunos países, en otras áreas geográficas, mencionan que no es necesario hacer electrocardiograma, otros mencionan que sí es necesario, pero lo que yo les podría decir, de acuerdo a mi experiencia y a lo que se ha interpretado en mis investigaciones, yo creo que para el área Latinoamérica y específicamente para México, el tener un electrocardiograma es muy importante en nuestra gente que quiera hacer ejercicio. Y todo esto conlleva a todos los problemas que tenemos con el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónico-degenerativas, no transmisibles, y en estas ya podemos englobar algunas como la hipertensión, la obesidad, sobrepeso, diabetes, dislipidemias y el infarto. Tenemos una situación importante en la gente que no tiene una práctica deportiva. Y justamente con ellos, yo creo que la indicación, y esto ya es una cuestión, vuelvo a repetir a mi experiencia, se les refiere que tengan un electrocardiograma en esta evaluación preparticipación, justamente para disminuir esos riesgos donde nuestra población ha tenido ahí algunas situaciones de presentar estas patologías que acabo de mencionar. Otra de las circunstancias es, y esto ya lo hablo nuevamente y aquí es específico, el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, tiene investigación o tiene investigaciones justamente en niños que practican un ejercicio. No hablamos de la parte competitiva, que tienen ejercicio, en este caso lúdico, y que posteriormente en la adolescencia ya lo están haciendo competitivo, y hay estudios donde nos marca que a través en la electrografía, en el electrocardiograma o en una prueba de esfuerzo con electrocardiograma han presentado nodos ectópicos. Y esto se refiere que la actividad eléctrica del corazón, y lo vamos a poner rápido y en un ejemplo, es lineal. ¿Qué significa? Que en esa parte lineal se pierde la conducción eléctrica, habitual,
y en eso nos puede generar algo que se llama una arritmia. Y entonces se han observado en investigaciones justamente, y vuelvo a repetir, ya en México, por estos institutos, que debemos de tomar un electrocardiograma por lo menos en reposo a los niños. ¿Por qué? Porque estamos en condiciones que fisiológicamente no es que tengan una enfermedad, sino que simplemente en este crecimiento y desarrollo algunos pueden generar esos nodos ectópicos, que justamente con el crecimiento, y eso es lo bondadoso de la vida, se desaparece. O sea que nunca se dan cuenta que tuvieron esta arritmia, pero justamente esa es la interpretación donde debemos de tener cuidado en los niños, en los adolescentes y sobre todo, como lo mencionaba en la primera diapositiva, los adultos y los adultos mayores, porque ya empiezan a generar enfermedades, empiezan a generar patologías. Y en este concepto, el electrocardiograma es el estudio que nos va a dar justamente o nos va a medir lo que es la actividad eléctrica del corazón. Por eso lo mencionamos. En esa parte yo podría comentarles que la evaluación médica deportiva preparticipación se quedaría con una evaluación médica en físico como es el interrogatorio, el examen médico y el examen físico, perdón, y un electrocardiograma. Yo creo que ahí sería la parte importante a la persona que se encuentra en una situación predeportivo recreativo, ¿verdad? Es aquel que inicia por el ejercicio, por salud, por prevención, por estar mejor, sentirse mejor. Esa sería la parte. Ya quien se encuentra en un nivel competitivo o esos recreativos que ya tienen un acondicionamiento físico, que empiezan a mejorar sus marcas y que dicen, bueno, ahora más adelante quiero ya tener un nivel, si no es competitivo o de alto rendimiento, bueno, pero se anima a hacer esto, ya tenemos que tener cuestiones más precisas para la realización de estos estudios. Y justamente aquí ya vamos a hablar los que tienen asterisco. Van a tener que justamente un deportista que dejó de entrenar por alguna causa y quiere volver, o ya está entrenando y quiere estar en esta situación, pues bueno, tenemos que por lo menos realizarle exámenes de laboratorio. Por lo menos una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina, y justamente es para conocer los niveles de hemoglobina, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol y triglicéridos y la función parcialmente del riñón. Y todos los productos que está desechando la orina. Y justamente por qué hay que hacerlo. Y voy a poner el caso otra vez, los niños, porque los niños son maravillosos, pero en el área médica no los podemos ver a veces como pacientes. Dicen, es igual que un grande, nada más que en chiquito. No. El niño es totalmente diferente, tiene una magia diferente. ¿Y en qué sentido? Porque obviamente, lo mencionaba, los subclasificamos de acuerdo a ¿qué? A las edades. Y así como en algún momento hablé de las frecuencias cardíacas de acuerdo a las edades son diferentes. Tenemos ahí una estructura diferente. La hemoglobina, sus concentraciones en el ser humano pediátrico también va de acuerdo a la edad y también pueden ser diferentes y son diferentes. Entonces, los niños, cuando ya se encuentran en un nivel, pues no competitivo, pero aquí ya me meto un poquito más a los temas de los docentes, de la gente que se encuentra ya en el entrenamiento, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cuándo hablamos ya de las etapas del entrenamiento? ¿Cuándo estamos en la especialización? Y a veces pues no hay una edad específica. Esto es justamente a la variabilidad biológica, fisiológica y estructural de todas las personas. Entonces, esta es la dimensión donde debemos de conocer estas estructuras. Y lo interesante, lo importante, debemos de conocer y medir las cosas para mejorarlas. Si no las medimos, muy difícilmente las mejoremos. Las podemos mejorar a través del tiempo, pero si no sabemos cómo nos encontrábamos al inicio, difícilmente sabremos cómo estamos en medio o al final. Hay que medir esas situaciones.
Otro de los estudios que es la espirometría, y este es justamente la evaluación de los volúmenes respiratorios. Y esto tiene que ver mucho, este estudio, por un problema en específico que sucede en adultos, adolescentes y niños. Y hay algo que se llama asma. Y en muchas de las ocasiones decimos, oh, tengo asma, y se pone su aerosol y listo, ¿no? De cualquier sustancia que esté indicada médica. Pero aquí la situación específica es de que en el área de medicina del deporte conocemos algo como asma inducida por el ejercicio. Y esto significa, estas personas, atletas, hay bastantes atletas de nivel competitivo que tienen asma inducida por el ejercicio. Y diría, pues, ¿cuál es el problema? Está manteniendo un nivel competitivo, necesita algún medicamento para controlarlo, pero justamente estos medicamentos que se trabajan para el asma inducida por el ejercicio, por la WADA, están considerados dopaje. Entonces, se tiene que llevar esta evaluación médica deportiva preparticipación, esto así, y en el post-evento. Y esto es bien interesante porque la parte de que no se le dé a una federación deportiva, a un comité olímpico, el que no se le dé esta información que está utilizando un medicamento por una prescripción médica, de acuerdo ya a una evaluación, pudiera generarle problemas al atleta si no lo menciona. Entonces, la espirometría nos está hablando no solamente de los deportistas que tienen situaciones con asma inducida al ejercicio. Eso es muy interesante. Pero también es bien interesante conocer los volúmenes respiratorios de las personas que en este caso van a iniciar una actividad deportiva, recreativa, un ejercicio recreativo. Y aquí es uno que para mí es interesante, la Ciudad de México. La Ciudad de México, cuando escuchamos las contingencias ambientales y decimos, bueno, ¿y cuándo sale el deporte o cuándo sale la persona a practicar alguna actividad deportiva, cuándo no? Y aquí en la evaluación yo creo que sería conveniente, si no es al recreativo, con un impulso muy fuerte, sí sería interesante el cual las personas que se encontraran en ciudades con niveles de contaminación elevadas, se les realizara una espirometría. No solamente al del nivel competitivo, sino los que se encuentran en una zona de alta contaminación ambiental, hacer esta parte de conocer cómo se encuentran los volúmenes. Porque hay estudios específicos por el INER donde nos hablan que estas patologías a nivel pulmonar, en algún momento de la vida, por la contaminación, pueden generar también la parte cardíaca y conducir a enfermedades de cardiopatía isquémica. Por eso tenemos que tener eso en cuenta. La diferencia, o bueno, la situación que pudiera ser la espirometría, es que la espirometría se maneja en reposo. Es totalmente sentadito y posteriormente se maneja igual que el electrocardiograma, en una cuestión en reposo. Nos vamos a ir un poco más a las que son dinámicas y que tienen que ver. La prueba de esfuerzo, que es justamente subirlo a una banda sin fin o a un cicloergómetro y estar analizando lo que es la actividad eléctrica del corazón, pero estas ya son dinámicas. La ergoespirometría es justamente lo que vamos a tener también un trazo electrocardiográfico, pero también vamos a tener los valores de los volúmenes respiratorios dinámicos en movimiento de la persona. Y estos son bien interesantes, esta ergoespirometría, porque no solamente vamos a valorar a través de una función cardíaca, sino también respiratoria. ¿Y qué conceptos, o más bien vamos a documentar más bien los resultados de dónde se encuentra este deportista de acuerdo al consumo máximo de oxígeno o de su consumo de oxígeno, en qué niveles del metabolismo empieza a cambiar de sustratos? Y esto literalmente para el entrenamiento es bien interesante con esta ergoespirometría, porque nos está hablando también de los umbrales, del umbral lactato, el umbral específico o estable. Estos parámetros
que a la gente que se encuentra al entrenamiento son bien interesantes porque dicen, bueno, hay que estar bien cuidadoso de esta parte porque es donde nos va a llevar al éxito del entrenamiento. Pero son dinámicas. ¿Cuál sería el contexto? Pues negativo. Hablo de lo bueno, bueno, lo negativo es el costo. El costo es que no todas las unidades, y aquí no nada más públicas, también las privadas, no todos tienen este tipo de equipos. ¿Por qué? Por el costo. Normalmente en México se han utilizado, y sí, afortunadamente lo tenemos, pero se encuentran más en universidades. Esto justamente para la investigación en ciencias aplicadas al deporte. Y sí tenemos la información, sí podemos hacerlo, pero bueno, eso sería yo creo que la parte negativa ya de estos que se encuentran con asterisco, justamente es el costo. Otro de los sentidos es la baropodometría. Y esto, la baropodometría, nosotros en el área médica tenemos una cuestión interesante que tiene que ver con la marcha, la marcha. En ocasiones, el valorar en la biomecánica de la marcha, en este caso en movimiento dinámica, porque también hay una valoración estática, la dinámica la hace el baropodómetro. Y el baropodómetro tiene una situación muy interesante y es justamente que nos va a dar una imagen de cómo se está pisando al caminar. Hay equipos que también nos lo dicen al correr y ya se utilizan diferentes cámaras y esto justamente es interesante porque nos da en esta evaluación médica deportiva datos que justamente cambiarían la vida de la persona, en este caso del atleta, de nivel competitivo o del recreativo, porque disminuiría el número de lesiones, que son muy importantes. A veces no nada más nos genera problemas en los tobillos, sino literalmente nos genera un problema biomecánico desde la planta de los pies hasta la estructura de la columna a nivel de cervicales. Es algo muy interesante el conocer la biomecánica y algunos otros estudios que ya son más complejos, más que la baropodometría, pero de las que podemos decir que de inicio en preparticipación ya en este sentido para un deportista de alto rendimiento o de alguien que se encuentre a nivel competitivo, nos arroja datos muy interesantes e importantes. La bioimpedancia eléctrica, pues bueno, es una estructura, bueno, no es un equipo, ¿verdad? Que realmente lo que nos va a medir es la composición corporal. Y esto es a través de un haz eléctrico y esta electricidad no es perjudicial para el ser humano, simplemente nos colocamos, nos pasa este haz y lo que va haciendo es medir toda la estructura de la composición corporal en niveles, ¿verdad? En grasa, masa grasa, de cómo se encuentra el atleta y es muy interesante también tener esos datos. Y uno de los estudios que en los últimos años, el ecocardiograma, que ya es específico no tanto del médico del deporte, sino del cardiólogo, justamente por el adiestramiento, es, vuelvo a repetir, para estas personas que tienen una enfermedad estructural, principalmente los niños, y justamente descartarlos, aunque no tanto para el nivel de participación, pero las estructuras, estamos hablando de síndromes de entrenamiento, síndromes que nos están hablando de un sobreentrenamiento. En la actualidad hay bibliografía que nos dicen que el diagnóstico oportuno y mejor del sobreentrenamiento deportivo se está haciendo por resonancia magnética cardíaca. Obviamente ya no hablo de la evaluación preparticipación, sino esto ya es en la participación, pero sí se me hace importante por lo menos comentar estos niveles de estudios que debemos de manejar. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí rápidamente es simplemente unas imágenes, empezando de izquierda superior o del ángulo superior izquierdo hacia su derecha. Vamos a encontrar el electrocardiograma, el ergoespirómetro,
vamos a encontrar el baropodómetro en la parte inferior izquierda, vamos a ver el espirómetro, el ecocardiograma y lo que sería la bioimpedancia eléctrica. Esto justamente nada más para visualizarlo y ver la importancia de hacerlo. Por el tiempo, pues no podemos colocar unos videos para ver cómo son las actividades, pero yo creo que con estos nombres, lo interesante del público, del foro de Porteams, es que más adelante se vayan a una red social, llámese YouTube o el que sea de su preferencia, algún buscador, de mantenerlo, buscar el nombre que tengan estos estudios que les acabo de mencionar y pues los puedan ver y ya ver cómo los realizamos, ¿no? Y que tiene que ver, vuelvo a repetir, ya son indicaciones específicas para la evaluación médica deportiva preparticipativa. Los que acabo de mencionar también ya pueden incluirse en la participación, o más bien se incluyen en ya en la participación, porque nos dan datos específicos, nos pueden dar pronósticos en este sentido de acuerdo al rendimiento deportivo que se encuentre, y muchas estructuras. ¿De qué dependerá ya cuando están participando? ¿En qué momento hacerlo? ¿En dónde lo vamos a hacer? Y eso dependerá ya de toda una programación que tiene que ver con la gente que se encarga del entrenamiento, con el nutriólogo deportivo, con el psicólogo deportivo y el médico deportivo. Y justamente cuando haya ya un calendario, ¿verdad? Que exista un microciclo, un mesociclo, un macrociclo, para ver en qué momento debemos de hacer ya estructuras de una evaluación médica precisa. Y no solamente estar esperando a que, esto ya es una opinión personal, no esperar a que se lesione o después del evento decir, bueno, ¿dónde quedó? No. Tiene que ser en todo el proceso. El ejercicio como tal es un proceso pedagógico donde va la estructura, pero también en ese mismo proceso se van incluyendo actividades de otros profesionales que nos va generando un proceso más dinámico y sobre todo si es competitivo a los objetivos que se hayan fijado. Si son aprendizajes, si son marcas, si son medallas y todo ese tipo de actividades que podemos tener. La siguiente, por favor. Muy bien, y tenemos aquí una parte de lo que había mencionado y de lo interesante. En el mundo, yo lo podría comentar, tenemos en el área médica de medicina del deporte o en la área médica deportiva, tenemos un compromiso y justamente es evitar la muerte súbita inducida por el ejercicio o muerte súbita del deportista. Y justamente aquí voy a señalar, para no entrar más en detalles, es la situación que tenemos de estas patologías que pueden dañar a los niños y a los adolescentes, a la gente que se encuentra a menores de 30 años. Alguna bibliografía dice 35, 30. Vuelvo a repetir, en México yo creo que tenemos que acercarnos más a las etapas más jóvenes para prevenir estas muertes. Y es justamente los menores de 30 años tienen una posibilidad, si tienen un diagnóstico, y soy reiterativo, si tienen un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, tienen un riesgo mayor. ¿De qué? De poder generar una muerte súbita. Si esto no existe, no hay diagnóstico, no hay ningún problema. Vuelvo a repetir, lo interesante de las evaluaciones médicas deportivas es que justamente el especialista en el área tenga las herramientas, que tenga los estudios para poder evitar o disminuir los factores de riesgo, en este caso para la realización de alguna actividad deportiva o que lleve alguna actividad vigorosa. Y esto hay que ponerlo bien en claro. Y otra de las circunstancias, y aquí yo lo veo más que a un deportista, ¿verdad? De nivel competitivo, yo aquí lo recomiendo más al deportista, o no al deportista, sino a la persona que va a un área recreativa, que lo quiera hacer por salud, o porque sea ya recomendación de algún médico por mejoría de su salud, es a los mayores de 30 años. Y esto justamente es por la cardiopatía coronaria, específicamente cardiopatía isquémica.
Y entonces aquí volvemos a recordar la parte de la primera diapositiva donde decíamos que esto va de acuerdo que el adulto y el adulto mayor tenemos más riesgos o se tienen más riesgos por justamente esta aparición de enfermedades. Y aquí, para comentarlo nuevamente al público en general, a las personas que están interesadas en deporte, justamente la primera causa de muerte en México en este momento ya nos encontramos en las cardiovasculares. Algunas informaciones nos dicen, no, pues son las complicaciones de la diabetes. Otras informaciones nos dicen, no, son las cardiovasculares, pero en este momento podríamos decir que son las cardiovasculares y lo estoy diciendo en una población en enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, o sea, no vamos a hablar de las infecciosas, hablamos de las no transmisibles. Y eso justamente es la importancia que tiene una evaluación, en este caso, preparticipación, justamente encontrar a las personas mayores que tengan algún problema de alguna cardiopatía isquémica o coronaria. Y esa sería una de las interpretaciones. La siguiente diapositiva, ya para concluir, vamos a hablar que en conclusión de todo lo que hemos comentado, pues la evaluación médica predeportiva no se debe considerar exclusiva del alto nivel competitivo del deporte. Vuelvo y aquí a ser muy reiterativo. Toda la persona que esté con aspiraciones de iniciar una actividad deportiva, hay que hacer nuestra evaluación. La mejor forma de realizar una práctica deportiva es la que se lleva de forma segura para la salud y la integridad física. Y todos tenemos una variabilidad biológica, fisiológica y estructural, lo que permite que seamos evaluados para mejorar nuestras condiciones físicas. Con estas conclusiones termina mi charla. Espero les haya sido de su agrado. Y pues bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas para poder responderlas al auditorio. Muchas gracias por su atención. Reciban saludos de Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento. Como usted lo menciona, vamos a pasar al apartado de preguntas del público. Entre ellas tenemos algunas parecidas. Por ejemplo, José Pacheco Méndez y Rafael Omar Cárdenas nos preguntan, si no tienes el equipo multidisciplinario y no tienes a los especialistas, ¿qué tipo de valoración o procedimiento podría aplicar el personal docente y entrenadores de la unidad? Ok, muy bien. La pregunta es súper interesante y lo voy a poner en situación. No es específica en México. En todo el mundo es difícil encontrar todo el equipo multidisciplinario. A veces decimos, no, pues es que somos tercer mundo, vamos para allá. No. Es en general. En todo el mundo es difícil contar con el equipo multidisciplinario. Siendo congruente en el sentido de cuando la pregunta dicen para el docente. Existen ciertos test y hay un test en específico que se utiliza y que es el PAR-Q. El PAR-Q es justamente que lo crea la Asociación Canadiense del Deporte y es un test internacional. Y justamente esto es para la parte del docente, de la gente que se encuentra en el entrenamiento y que no tiene un médico deportivo, que no tiene todo el equipo, es el que inicie esa encuesta. Y principalmente las encuestas van a la situación del riesgo cardiovascular. Entonces, podemos utilizar ese test. Y ese test nos va a ayudar y nos dice 10 preguntitas y en algún momento te dice, ¿te has desmayado haciendo ejercicio? ¿Te han tomado la presión arterial? Efectivamente, ahí sería ese test. Sería una de las situaciones de tenerlo y de realizarlo. Ese es uno. Dos, algo que es muy interesante
que yo creo que con algunas preguntas del nivel para el docente que se encuentra con el atleta o la persona que lo está realizando, es justamente que esté midiendo la presión arterial, que esté llevando a cabo las frecuencias cardíacas. Y algo que es bien interesante a su pregunta, la evaluación de la frecuencia cardíaca, o los signos vitales como tal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, principalmente hay que medirla antes, durante y después del entrenamiento. Y si se puede, hasta 3 horas después del entrenamiento. En el entrenamiento nos podemos hablar que después de que usted ya hace una actividad, después del minuto, debe su frecuencia cardíaca ir disminuyendo. Lo podemos manejar a los 5 y a los 10 minutos. Eso creo que sería muy interesante. Eso ya es una aplicación de las ciencias del deporte, y lo que estamos viendo es que efectivamente las condiciones cardiovasculares están disminuyendo, está encontrando un nivel de adaptación. ¿Cuándo hablaríamos riesgoso específico a esto? Y me voy mucho a la parte cardíaca. Cuando las frecuencias cardíacas después de 1 minuto o 5 minutos continúan por arriba de 100 latidos por minuto, ya nos está hablando de que no tenemos una recuperación fisiológica cardiovascular adecuada. Entonces, con estos parámetros que acabo de decir, tomar signos vitales, conocerlos en reposo, conocerlos después del entrenamiento, y si usted los toma 5 minutos después, con esas dos condiciones, usted está teniendo una buena percepción de la recuperación de su ejercicio y el riesgo. Ese es otro. Y el PERQ, que lo puede realizar de inicio. No sería diario, pero sí inicio, y por lo menos saber. Y otra de las cosas que es fundamental, y esto normalmente yo se los digo a no pacientes, a las personas, el ejercicio, cuando se siente bien, es porque está bien. Cuando uno no se siente adecuadamente, hay algo en esta maquinita que no está funcionando adecuadamente. Y eso va a ser de acuerdo a la comunicación que tenga con la persona que está realizando esta actividad deportiva, y en este caso sus docentes. Entonces, comunicación, eso es algo bien importante entre gente que no pudiera tener todo el equipo multidisciplinario. Ok, perfecto. Sí, les envío en un correo el PDF para que después lo puedan pues reproducir de alguna forma en la página del Facebook del foro, y ya después lo puedan descargar sin ningún problema y tengan esta información. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que tenemos dice, ¿qué tipo de actividad física es la más recomendable para una persona con marcapasos? Muy bien. Ok, excelente pregunta. La situación aquí es, y vamos a hablar específicamente, el marcapasos puede hacer porque existe una bradicardia o una taquicardia. Y entonces es un fenómeno de una arritmia. Y hay que tomar en cuenta, las arritmias letales en el ejercicio no están condicionadas. Hay una corrección a través del área de cardiología, el cual colocan un marcapasos. Y el marcapasos, lo vamos a suponer, es una máquina que nos va a controlar los niveles eléctricos del corazón, y lo que nos va a hacer es que no se nos bajen la frecuencia cardíaca, pero que tampoco se nos suba, que nos lo vaya a mantener. ¿Cuál es la consideración que debemos de conocer? Y a lo mejor no voy a dar una respuesta para decir, tiene que hacer este ejercicio en que esa frecuencia, porque lo que necesita en este caso es una evaluación médica cardiológica, pero lo que tenemos que estar vinculados a esta evaluación médica cardiológica es justamente a lo que mencionaba. Se tiene que hacer un programa de rehabilitación cardíaca, y en ese programa de rehabilitación cardíaca vamos a tener 3 estructuras diferentes. Uno es un médico, puede ser cardiólogo, o ya en este momento del deporte
puede ser un nutriólogo y una psicóloga. Y voy a decir por qué. Porque en ocasiones el paciente no tolera, ¿verdad? Esa situación donde dice, pues es que como que yo siento que puedo más, pero no me dejan. Y entonces hay que manejar también la parte psicológica del paciente. ¿Para qué? Para que tenga una adherencia al tratamiento. La parte nutricional es justamente encontrar, y hay que ver, aquí tenemos que tener una consideración muy adecuada, es que la masa grasa, y esto está en niños y en todos, disminuye el consumo de oxígeno o el consumo máximo de oxígeno. O sea, el VO2, que tanto nos gusta y de tanto hablamos, del VO2 max. Y en estos pacientes, porque estos ya los consideramos unos pacientes, debemos también participar en una parte nutricional para bajar de peso, si es que lo tiene. Si no lo tiene, contribuir, ¿verdad? De acuerdo a la edad, ¿en qué? En proteínas. Y ya se va haciendo otro menú diferente. Y el médico, ¿qué va a hacer justamente a la respuesta de la pregunta? Se tiene que hacer una prueba de esfuerzo, o si tuviera algún tipo de lesiones en pies que no pudiera correr, pues bueno, no va a correr, va a caminar en el protocolo. Pero lo que se hace es encontrar los umbrales donde no genera arritmias. ¿Tiene marcapasos? Ok, hay programas específicos, protocolos específicos para el marcapasos. Esa sería, o eso es lo que se debe de hacer, que es para contestar la pregunta. Pero para ser más preciso, para quien nos hizo esta pregunta, yo le recomiendo, si es un familiar o si es usted el que se encuentra viéndonos por el Facebook, que se acerque a la parte de rehabilitación cardíaca. Yo le podría decir que lo primero que necesita es una evaluación médica cardiológica o deportiva para el ingreso a un programa de rehabilitación cardíaca y generar, primero, acondicionamiento físico. Eso es lo que va a necesitar esta persona, acondicionamiento físico, y posteriormente vamos a ir aumentando, y ese es el objetivo, que aumente más y que entonces sí empiece a tener ya un entrenamiento, pero que podamos, y principalmente es conocer, conocer la frecuencia cardíaca base y la frecuencia cardíaca tope. No sé si a lo mejor está. Eso sería lo interesante. Pero, ¿dónde lo podríamos poner? Una evaluación y después conocer esos datos y entonces sí, empezar a hacer ejercicios sobre esas frecuencias cardíacas y sobre todo estar monitorizando ese marcapasos, ¿ok? Que eso sería muy interesante. Apoyo medicina del deporte y cardiología. Ok, perfecto. Un trabajo pues multidisciplinario nos recomienda. Así es. Ok, perfecto. Última pregunta, doctor. Dígame. Es de Ratsen DZ. Él es un profesor de natación de Tuxtla Gutiérrez. Muy Nos bien. comenta que hay un alumno que quiere practicar natación, pero presenta casos esporádicos de epilepsia. ¿Debe ser admitido a la actividad? Ok, aquí volvemos a lo mismo, a la evaluación. Aquí la integración es justamente, y bueno, tendría ya que ser una situación más personal, pero hay que evaluar la edad que tiene, el tiempo de tratamiento que tiene, el tipo de medicamento que tiene y sobre todo, que es lo más importante e interesante, es qué capacidades tiene, en qué. Hay que recordar que el nivel de exigencia, el que se hace de acuerdo en la natación, en algún momento se hacen maniobras de Valsalva a la disciplina o al tipo de nado que se le ponga. Y estas maniobras de Valsalva generan una hipoxia, que es meramente y propiamente de la actividad deportiva. Pero en una persona que tenga una situación de epilepsia, esa hipoxia puede ser el desencadenante de la crisis convulsiva. Y entonces esto ya nos pone en riesgo a este participante. Entonces yo le recomendaría que no, en este momento no sea admitido, o sea, o no pertenezca a esta actividad por el riesgo. ¿Qué va a necesitar si es un participante que tiene IMSS, un ejemplo? Pues bueno, mandarlo al médico familiar
y que lo refiera a la parte de neurología. Y justamente que el neurólogo, aunque no es un médico del deporte, puede dar la consideración si está de acuerdo para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque todo va a estar representado al tipo de medicamento que usa, al tiempo de evolución de la enfermedad y el tipo de crisis convulsivas que tenga. Entonces, eso es una valoración por neurología y sobre todo si es un docente que se encuentra en la institución, uno de los objetivos que ponía es el documento legal para poder actividad. Y justamente esa referencia donde el neurólogo le pueda dar la interpretación de continuar con una actividad deportiva, es ese documento legal. Ok, a nombre de la División de Cultura Física y Deporte y de nombre muy personal, agradecemos mucho su participación el día de hoy y por compartirnos todo su conocimiento y experiencia para que nuestros centros de seguridad social, unidades deportivas y aquellos deportivos ajenos, al igual y al instituto que también nos pueden estar viendo, o entrenadores, también sepan mucho y podamos levantar el deporte en México. Agradezco mucho su participación, doctor. Muchas gracias, les agradezco la invitación a la división y pues estamos en contacto y la idea justamente es esa, Joshua, mejorar el nivel del deporte en México. Creo que todos estamos en eso y esa es la idea. Ahora hay que buscar y hacerlo más eficiente, acercarnos más a las ciencias. Les agradezco. Muchísimas gracias, doctor. Y a todo el público en general agradecemos que se hayan presentado, agradecemos que hayan participado. Recuerden que a partir de este momento, durante la ponencia, era el momento para contestar el formulario. En cuanto lo terminen de contestar, mándenlo luego y esperen si es que pasaron su 80%, se les hará llegar la constancia. ¿Ok? Por lo pronto, les queremos comentar que el día de mañana tenemos a una maestra también del personal IMSS. Déjenme presento. Es con la profesora María José Arjona de la Cruz. Nos viene a presentar el tema Aprende a jugar ajedrez, para que ustedes puedan invitar a sus niños, a sus parientes, para que todos juntos puedan aprender a jugar ajedrez con una aplicación que ella también nos muestra. Por nuestra parte es todo y agradecemos que se hayan presentado en la ponencia del día de hoy. Nos vemos mañana.